Kikiriki, kikiriki, kikirico. Hoy nos despertamos en Rumania, pero en un lugar donde nacen las playas del Mar Negro. No es Mamaia, no es Constanța, y estoy en las playas de Sfântu George, que sería San Jorge en español. El Danubio es uno de los ríos más importantes de Europa y tiene tres brazos que son los principales. Uno que se llama este en el que estoy yo, Sfântu George, otro Sulina y otro Chilia. El tercer brazo que te mencioné es el brazo que hace de frontera natural entre Rumania y Ucrania, y a su vez es el brazo que tiene mayor cantidad de agua. Así que imagínate que a esta altura el mar tiene un color muy diferente de las playas de Constanța y Mamaia que yo anteriormente les he mostrado en otros videos. Así que vamos a ver cómo es pasar un día en las playas del Mar Negro en donde nace. Estamos yendo hacia la playa. Nosotros estamos alojados en el delta, pero en la parte de Sfântu George, que es negro. Así que ahora estamos yendo a conocer la playa. Desde el hotel son 15 minutos más o menos caminando. Bueno, el hotel, estamos alojados en un camping, no es un hotel. Hay muchos mosquitos, o sea que hay que ponerse siempre repelente. Y son 15 minutos caminando. Vamos a ver si la playa del Mar Negro a estas alturas, no en Constanța, no en Mamaia, que yo tengo otro video que te lo voy a dejar acá para que también lo veas. Vamos a ver si las playas del Mar Negro nos gusta o no. Vamos hacia allá. Y llegamos a la playa. La arena está bastante linda, mirá. Es súper suave, súper suave. Y de acá la playa se ve bastante bonita. Sin embargo, cuando uno se va acercando, va viendo que el color del agua no es tan claro como a la altura de Mamaia. Todos los ríos de toda Europa desembocan, la mayor parte desembocan acá, porque el delta es el delta mejor conservado de toda Europa. Y claro, por sus brazos, por sus ríos, viene trayendo todo ese color de agua oscuro que desemboca acá. De todos modos, a mí me gusta bastante la playa. Es muy amplia, con mucha arena, como todas las playas de Rumania, Mamaia, en Constanța también eran así. Amplias, con mucho lugar para recreación y disfrutar. Que tiene más poco nivel de salinidad del mundo, o sea que la salinidad de aquí no es alta. Incluso si yo ayer toqué un poco de agua y sí, no se siente casi nada la sal. Sin embargo, a esta altura se siente mucho menos la sal que en Mamaia o en Constanța, en otros lugares de Rumania, porque acá justamente se une con el río, ¿sí? Bueno, como podemos ver, estas vacas son libres, completamente libres, como caballos y un montón de animales que están acá en esta zona del delta. Y es re loco caminar por la playa y encontrarte no solo una vaca, sino la vaca, el toro, el ternerito, toda la familia. Y a mí me llama mucho la atención, digo, son libres de verdad, como no hay nadie a las que pertenecen, no hay alguien del lugar que tiene una finca o algo, ¿no? Y son libres y la gente está acá y las vacas conviven en armonía. Y llegamos a la
esquina el lugar donde se une el Mar Negro con el río, con la parte del delta, ¿sí? Esta esquina que está atrás mío es exactamente la unificación del mar con el río. Para este lado tenemos el Mar Negro y como característica de mar el agua es salada. Sin embargo, para este lado está el río, un brazo del delta del Danubio que desemboca aquí en el Mar Negro. Obviamente que el agua es dulce. ¿No es increíble la naturaleza? Este estilo de playa es una playa bastante natural, porque no hay restaurantes ni ninguna actividad artificial del hombre como una playa típica. Mucha gente ama este estilo de playa así natural, ya que pueden conectarse de una mejor manera con la naturaleza. Por otra parte, hay que decir que estas playas tienen una gran extensión de arena, es decir, que hay lugar para todos y más para quienes les gusta hacer playa de una manera tranquila y no con movimiento ni música. También tenés que tener en cuenta que así como es una característica de que estas playas son naturales, no tenés a nadie que controle las playas en el sentido de alguien que rescate algún salvavidas o alguien del municipio para que controle qué tan lejos o profundo nadas. Es decir, que queda todo librado a tu responsabilidad. Solo en la parte más céntrica, cuando inicia la playa, hay algunas reposeras y sombrillas que te la alquilan para poder pasar el día a la sombra. Otra característica del Mar Negro es que hay algo que mucha gente no lo sabe, pero a partir de 200 metros de profundidad de este mar, tiene una gran cantidad de sulfato, por lo cual esta situación hace que no sea posible la vida marina a esa altura de profundidad. Así que eso es un dato que yo no lo sabía y que es súper interesante también para tenerlo en cuenta. El Mar Negro es como en el mapa una cosa cerrada porque limita, por supuesto, con parte de Rumania, de Rusia, de Ucrania, de Georgia y de Turquía. Y a través del canal Marmara de Turquía se conecta con el Mar Negro. Y de Bulgaria. Y de Bulgaria. A esta altura, justo exactamente entre la unión del mar y el río, la playa está bastante sucia, pero naturalmente, no sucia de contaminación humana. Me refiero a que, por ejemplo, hay restos de árboles, muchas ramas, incluso encontramos animales muertos, que es normal, por supuesto, porque el río viene por toda Europa con mucha suciedad. Mira. No están limpias ni aptas como para poder hacer un día de playa a esta altura. Allá donde yo empecé el video y te presenté esta playa, hay gente, la población de aquí es muy poca, muy escasa, incluso en invierno me han llegado a decir que la gente se va a otras partes de Rumania y quedan solamente 200 habitantes. En Sfântu George. 200 habitantes solamente en invierno acá, por supuesto en verano vienen muchos más y bueno, este turismo. El turismo que hay acá no es una gran masa turística, no hay aglomeración, es un turismo muy chiquito. Incluso nosotros estamos hospedados en un camping y en ese camping no está lleno, no está a capacidad full y estamos en un mes de julio, de temporada súper alta de verano, de vacaciones de verano aquí en Rumania. Las reglamentaciones de aquí, de este lugar a nivel local, no permiten muchos desarrollos de infraestructura, no permiten que este lugar sea mucho más turístico del que es. Con esto quiero decir que la gente que viene con estas condiciones. No se permite un desarrollo turístico mucho más grande. Incluso hay un hotel que es un resort que se llama Green Village, que es el único lugar que tiene 4 estrellas y es el único lugar que hasta el momento está construido como un complejo turístico tradicional.
horario de comer, así que nos fuimos a uno de los dos restaurantes que hay en la entrada. Uno de ellos, en la esquina había una vaca comiendo muy tranquilamente, y nosotros nos pedimos para comer algo que se llama hamsi, que obviamente en el delta del Danubio hay mucha variedad de pescados. Nosotros pedimos unos pescaditos chiquititos fritos acompañados de limón y de una salsa similar a la mayonesa. La verdad que estaba muy bien, 10 puntos de 10. Nos salió algo así como 3 euros el plato de hamsi para una persona. Después del hamsi nos quedamos con un poco de hambre realmente, así que nos pedimos otro plato, y en esta vez algo típico tradicional rumano. Nos pedimos mich con mostaza, mayonesa y unas papas fritas. Cada uno de los mich te cobran algo así como 1 euro, que son 5 lei aproximadamente. Estuvo bastante bien. Lo que sí hay que decir de este lugar, que tiene muchos animalitos libres que viven en la calle, tantos perros y gatos se acercan a ti para que le des comida. Nosotros nos encontramos con este amigo gato que nos acompañó durante toda la estadía. Esto que está atrás mío es una base militar que fueron creados con fondos de la Unión Europea y está justamente en un lugar estratégico, porque desde este lugar permite vigilar todas las costas del Mar Negro, tanto aérea como marítima. Si tienen un sensor y si hay algún barco o algún avión sospechoso, tienen que dar aviso automáticamente. Así que bastante interesante que una base militar se encuentre acá en el medio de la nada, en un lugar bastante alejado, pero con mucha utilidad para la visibilidad de las fronteras rumanas. Bueno, espero que te haya gustado, que te haya ilustrado un poco de qué hay de este lado del mundo, del mapa. Estas son las calles en donde nace el Mar Negro, y es muy interesante para conocer, porque es importante que se vea dónde es la unificación del río con el mar. Mi nombre es Mika, no te olvides de seguirme en las redes sociales y para. Si te gustó este video y otros contenidos míos, no te olvides de suscribirte para recibir más contenidos gratis de Rumania, del mundo y de muchas cosas de interés general. Mi nombre es Mika, me despido hasta la próxima. Papá, la revedere, que tengan un lindo día.